Entonces, bueno, esta es la cuestión de la complejidad que tiene la anatomía veterinaria, donde vemos simultáneamente distintas especies y algunas de ellas tienen sus particularidades, y bueno, se hace más complejo que por ahí la anatomía humana, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la cuestión. Así que bueno, acá están marcadas algunas de las estructuras, o las, podríamos decir, las que se pueden tocar sin, digamos, que no se ven, ¿no? Hay que tocarlas porque no hay posibilidad de verlas, y que lógicamente se le agregan todas las anteriores. Las que son visibles, vamos a tener la posibilidad de palparlas sin dificultad. Entonces, bueno, ahí está marcada. No es fácil de demostrar en una imagen, en una foto, estas estructuras, y lo ideal es hacerlo sobre el material anatómico, y lo mejor de lo mejor es hacerlo en un animal en vivo. Por eso siempre insistimos que si ustedes por ahí tienen alguna mascota o algún animal en la casa, difícil por ahí tener un caballo en la casa, pero de que intenten de palpar estas cuestiones, de empezar a meter mano bueno, para que sea mucho más didáctico y más fácil de aprender todas estas cosas. Bueno, acá también sacado de estos atlas que yo les comentaba, ¿ven? Ahí están los relieves, como decía Darío, hay algunas cosas que varían entre especies. Acá tenemos, por ejemplo, la órbita, lo que son los bordes supraorbitales que se pueden palpar, ¿no es cierto? El arco cigomático, pero hay que tener en cuenta que la órbita está como incompleta, ¿no es cierto? Hay un ligamento ahí en realidad que termina complementando y cerrando la órbita, que en este caso no es toda entera desde el punto de vista óseo, sino que hay un elemento fibroso que termina de cerrar, y eso también se puede palpar en los carnívoros. Ahí tenemos parte de lo que sería la línea temporal, la cresta sagital externa, bueno, partes de la mandíbula también se pueden identificar sin dificultad. Hay algunos forámenes también que, bueno, después los vamos a mencionar de nuevo, agujeros, ¿sí? De ahí un poco el video que yo les decía al principio, esos agujeros de importancia clínica. ¿Para qué identificar esos agujeros que hay en la cabeza, que son agujeros más bien superficiales? Y porque por ahí van a estar transitando principalmente nervios, que los podemos llegar a anestesiar, hacer anestesia troncular y anestesia local, para después llevar a cabo algún procedimiento quirúrgico, ¿no es cierto? Hacer alguna maniobra, alguna sutura, alguna reconstrucción quirúrgica, la extracción a lo mejor de una pieza dentaria, bueno, la sutura de alguna parte. Entonces es importante de ir reconociendo esos agujeros, qué elementos neurológicos salen por ahí, cómo se llaman, a dónde se distribuyen, y eso realmente tiene su importancia en la práctica. Tal vez hay algunas especies donde se use más que en otras, pero siempre no está de más conocer estas cuestiones que son útiles desde el punto de vista de la práctica. Bueno, acá también hay partes del cuello, ¿no? Que todavía no nos vamos a meter en esta zona, en la región del cuello, porque también en el cuello hay relieves óseos que son visibles, que son palpables, y que también pueden ir variando un poquito de acuerdo a la especie, como ya hemos mencionado. Bueno, acá en el caso del bovino, lo que mencionaba también Darío, ven, por ejemplo, el tema de lo que son algunas estructuras visibles, pues generalmente es el borde ventral del cuerpo de la mandíbula. Esta parte suele estar media oculta, en la parte de la rama de la mandíbula, no es fácilmente identificable por el tema del pelaje, por el tema de que el cuello de estos animales es un poco más, tal vez más grotesco por ahí que en el equino. Y bueno, después el bovino en sí no tiene una cresta facial, sino que tiene más bien un tubérculo, que sería como el comienzo de la cresta, que esos a veces en algunas razas de bovinos se pueden identificar, ¿sí? Se puede llegar a ver. Lo mismo pasa con los bordes del supra e infraorbitario, que son los que de alguna manera van a estar formando la región orbital. Esto que está acá atrás, en la parte más caudal, ahí está la protuberancia intercornual, eso generalmente es un relieve fácilmente identificable. Bueno, y todo esto que está marcado acá como en amarillo serían algunos
de estos relieves. Algunos no son eminencias, sino que son más bien forámenes, agujeros, que se pueden también identificar, ¿sí? Para el que tenga curiosidad de cómo se pueden hacer la identificación de estos agujeros en el animal en vivo, también ahí en el libro ese que nosotros les dijimos que utilizamos como libro de cabecera, ahí se menciona cómo se hace para poder identificar cada uno de estos agujeros en la cabeza de las distintas especies, ¿sí? Se trazan líneas imaginarias, pero para poder localizarlos tenemos que previamente identificar algún relieve, un relieve que sea más superficial. Entonces, trazando líneas imaginarias a partir de esos relieves, uno haciendo intersecciones de esas líneas, podemos llegar a identificar estos agujeros que suelen estar, digamos, tapados por estructuras blandas, como son por ahí algunos músculos faciales, algunos músculos de la cara, ¿no? Y bueno, y eso, una vez que uno más o menos practique esas maniobras, después no van a tener mucho inconveniente en identificarlo. Por lo menos estar ubicados anatómicamente dónde están esos orificios por los cuales van a ir saliendo principalmente estructuras nerviosas, es decir, nervios nervios periféricos que sirven para llevar información principalmente de tipo sensitiva a distintas partes de la cabeza. Bueno, y hablando puntualmente de eso, es la diapo que estamos viendo ahí, ¿no? Acá tenemos un esquema y siempre yo por lo menos les recomiendo uno de los videos que está cargado en el Classroom, que es del profesor Koning, o Kenning, como deben llamarlo, es austríaco, que ha escrito varios libros y recientemente han publicado otro, el año pasado en realidad, que es una actualización en definitiva. Este video que está cargado en el Classroom, que tiene su cierta complejidad, pero lo hace bastante simple el profesor, explica todos los nervios craneanos, ¿sí? Desde el primero al último, los pares craneanos son 12 pares, ¿sí? Son 12 pares, cada uno de ellos tiene funciones determinadas y áreas de distribución determinadas en la cabeza, y dentro de esos 12 pares explica estos nervios que están marcados acá. Estos son simplemente 2 de los 12 pares que hay en la cabeza. Son nervios que emergen desde el tronco encefálico y que cada uno de ellos tiene su importancia, y el día de mañana ustedes, si conocen las funciones que tienen, si conocen al menos el área de distribución que tienen, los van a poder evaluar en un animal. No es fácil evaluar los nervios craneanos en un animal, pero se puede hacer, ¿sí? Y es parte del examen neurológico que uno debería hacer, sobre todo cuando tenemos algunas patologías, ¿no es cierto?, en la región de la cabeza. Entonces, bueno, acá simplemente están esquematizados de manera muy básica, extremadamente básica, 2 de los 12 pares craneanos. Después vamos a ir incorporando algunos más, ¿no es cierto?, que necesitamos ir reconociendo, pero acá simplemente se muestran 2. Uno de ellos es el par craneano número 5, que está marcadito de color amarillo, que es principalmente un nervio que se destina sobre todo a aportar información de tipo sensitiva a la cabeza, ¿sí? Es un nervio, en realidad es un nervio mixto porque también tiene partes motoras, pero sobre todo las ramas, que son 3, las ramas del nervio trigémino, una se llama rama oftálmica o nervio oftálmico directamente, la otra se llama nervio mandibular, la otra se llama nervio maxilar, son las tres ramas que surgen de este nervio, se destinan principalmente a llevar información de tipo sensitiva. Pero además hay un componente motor. Discúlpeme, Horacio, Sí. una aclaración de índole doméstico. No, cuando lean muchas veces la parte neurológica, sobre todo por ahí dice el trigémino, que surge de un gran ganglio, y por ahí uno asocia, digamos, los ganglios, la terminología de ganglio, siempre la asocian mal a la parte linfática. Sí. Eso tengan en cuenta, los ganglios son siempre nerviosos. Los centros son
linfáticos, para que no haya confusiones por ahí que digan, bueno, sale un nervio de un ganglio, o sea, mezclen parte neurológica con parte linfática, por eso quería hacerle Y esa esa creo que es relación de los malos usos de los términos por ahí. claro, esa es la disputa que aparece, no es una disputa, sino que por ahí es un poco el lenguaje un poco contradictorio que, que se utiliza, ¿no es cierto?, en las ciencias médicas. Bueno, ustedes mismos también lo van a ver también en otras asignaturas, que por ahí, como dice Darío, cuando hacen referencia a ganglio, digamos, desde el punto de vista anatómico, estrictamente se está hablando de estructuras del sistema nervioso. Pero le pasa que a veces, de manera arbitraria, algunos utilizan el término ganglio para hacer referencia a elementos linfáticos, y ahí se genera este conflicto, esta cuestión media confusa, que, bueno, inclusive en algunos libros de anatomía siguen apareciendo por ahí esa terminología media confusa, de ganglio, tanto para hacer referencia al sistema nervioso como hacer referencia a los ganglios linfáticos. Bueno, ni hablar de los médicos, ¿no? Los médicos lo utilizan realmente, y en los libros de anatomía humana también se utiliza con mucha frecuencia esta cuestión de hablar de ganglios linfáticos y ganglios nerviosos. Bueno, nosotros tratamos de discriminar ganglio para hacer referencia a estructuras nerviosas y linfonódulos, linfocentros o nódulos linfáticos para otro tipo de estructuras, digamos, distintas, totalmente distintas, ¿sí? Que no tienen nada que ver con la parte neurológica. Está buena la aclaración porque lo van a leer, lo van a escuchar, lo van a ver seguramente en otras asignaturas. Bueno, lo mismo pasa, y esto también nos adelantamos bastante, pero lo mismo pasa cuando uno habla del estómago de los animales y hablamos de los poligástricos y los monogástricos. Bueno, y eso también genera confusiones porque en realidad todos los animales que nosotros estudiamos en veterinaria son todos monogástricos. Lo que cambia es que algunos son policavitarios, es decir, que tienen más de una cavidad. Pero bueno, en muchos libros digamos, de la carrera de veterinaria sigue apareciendo esa terminología, lo que es poligástrico. Entonces ahí empieza, pero ¿cómo poligástrico? ¿Tiene más de un estómago? No, tiene uno solo, pero son muchos compartimentos. Bueno, entonces ahí empieza todo ese conflicto. Bueno, ¿cómo? No sé, escuché algún grito por ahí abajo. Bueno, entonces acá tenemos el par craneano número 5, que dijimos que era principalmente de tipo sensitivo, ¿sí? Un nervio que está involucrado sobre todo a aportar sensibilidad. Bueno, se distribuye por todos lados, pero es uno de los principales involucrados en la sensibilidad, más que todo superficial de la cabeza, más allá que hay estructuras profundas de la cabeza también donde llegan ramas del nervio trigémino. Pero por eso está acá remarcado bien así, que sobresalga, que es un nervio principalmente sensitivo. Y acá están las dos de las tres ramas que hemos mencionado. Acá está el nervio infraorbitario, que bueno, se va a encargar a lo largo de su recorrido, que pasa por dentro, eso también lo van a ver seguramente con los profes neurológicos, por dónde va a entrar el nervio, por dónde va a emerger después para hacerse ramas más cutáneas, más superficiales. Y este nervio es el nervio maxilar, que se mete ahí por un agujero, transita todo por dentro de un canal que hay dentro del hueso maxilar, da ramitas, más allá que acá el esquema no está muy fácil de comprender. Hay otro esquema que tengo por acá, ahí está, esa es la idea. Ven, acá está como se ha sacado un pedazo del hueso maxilar para que se vea cómo el nervio una vez que se mete en el interior de este hueso, del canal, hace un canal ahí el maxilar, va transitando por ahí adentro el nervio y va emitiendo ramitas para las raíces de los dientes. Esto también pasa en la calavera en la cabeza de un bovino, en la cabeza de un perro, de un gato, inclusive del humano, ¿no? Pero bueno, entonces esa es la rama, el nervio maxilar que se mete ahí adentro, ya ahí no hay posibilidad de acceder, ¿no es cierto? Sí se puede después anestesiar
en el momento en que el nervio emerge por este agujero, que es el agujero infraorbitario. Por ahí sale el nervio, cambia de nombre, en definitiva hay varios cambios de nombre, pero sigue siendo el mismo nervio que entró por un lugar, salió por otro, y que en el recorrido también tiene un nombre diferente. Bueno, uno después lo ve y lo simplificamos así, ¿no es cierto? Que la rama del nervio maxilar se mete ahí adentro, da ramitas para todos los dientes, y una vez que sale por ahí, ¿no es cierto?, se transforma en el nervio infraorbitario, y ese nervio ya termina ramificándose en estructuras más superficiales, como son el labio superior, los bollares, o sea, los orificios nasales, también parte del tabique nasal, bueno, toda esta región nasal, ¿no es cierto?, tanto dorsal como lateral, como también del labio superior, y en el recorrido que hace por dentro del hueso maxilar es el lugar donde las ramas se destinan principalmente a las raíces de los dientes, ¿sí? De los dientes, de los molares, de los premolares, inclusive hay ramitas que siguen por dentro para dar inervación a las raíces de los dientes incisivos, los incisivos superiores. Bueno, en el caso de los rumiantes no hay incisivo superior, pero también recibe inervación las encías, ¿no es cierto? Bueno, acá estamos viendo otra de las ramas de este nervio trigémino, que es el nervio mandibular. El nervio mandibular, además de ser un nervio sensitivo, que es muy similar a la manera en que se dispone al nervio o la rama maxilar, es muy similar en realidad, nada más que se va hacia la mandíbula, de ahí viene el nombre, se mete por el nervio mandibular, da ramitas para las raíces de los dientes, después sale por el agujero mentoniano, ese agujero que está marcado ahí, que acá se me tapa con este coso que no sé por qué. Bueno, sale el nervio por ahí y ahí más o menos hace lo mismo que el nervio infraorbital. Es decir, el nervio mentoniano es una continuación del nervio, ¿no es cierto?, maxilar, y se encarga de ramificarse en el labio inferior, en el mentón, en toda la parte, digamos, de lo que sería la piel de la zona mentoniana, del cuerpo de la mandíbula, bueno, y acá en el recorrido que hace por dentro de la mandíbula es donde dan las ramitas para las raíces de los dientes. Y bueno, y además está el nervio oftálmico, ¿sí?